Todos estos fármacos que vamos a estudiar tienen dos consideraciones que vamos a tener que tener siempre presentes, que son las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas en su uso para prolongar la gestación, puesto que hay muchas veces en las que no se debe prolongar un embarazo y muchas situaciones en las cuales no se pueden usar tocolíticos. Por ejemplo, no puedo prolongar un embarazo si hay una infección del líquido amniótico y no puedo usar un tocolítico si ya hay desprendimiento de placenta. Entonces, ahora vamos a ver estas contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de los fármacos que tienen acción tocolítica. Son varias, más de 10. Una de ellas es la ruptura prematura de membranas con una sospecha o evidencia de infección por laboratorio o por el olfato. También la contraindicación absoluta es placenta previa con una hemorragia importante. El desprendimiento prematuro de placenta, que se llama abruptio placentae. El cuarto es una diabetes que no está estabilizada con un difícil manejo o una vasculopatía grave. Una nefropatía crónica en evolución, o sea, un daño del riñón que está seriamente comprometido. También malformaciones congénitas graves que se hayan visto en las ecografías. Por supuesto que está absolutamente contraindicado el uso de tocolíticos en el caso de feto muerto o con una dilatación mayor de 4 centímetros. Otra contraindicación absoluta es arritmia cardíaca o cardiopatía no compensada. Recuerden que dijimos que como efecto colateral producen daño en el riñón y en el corazón sobre todo. Tampoco se puede hacer tocólisis en caso de hipertermia sin causa aparente, o sea, una fiebre elevada. Hiper es mucho y termia es de temperatura, alta temperatura. Como no puedo ver esto, observo, por ejemplo, la garganta y veo que no hay placas, controlo los oídos, le pregunto si ha ido al odontólogo por si tiene alguna infección en la muela, pero bueno, yo tomo la temperatura y está elevada. Y esto significa que hay una infección que yo no estoy viendo y esta infección puede estar en el líquido amniótico. Nunca se usan los tocolíticos en caso de hipertiroidismo. Hay otras consideraciones que se tienen en cuenta y que son contraindicaciones relativas para el uso de los agentes tocolíticos. Son el trabajo de parto con 3 centímetros de dilatación, la hipertensión arterial grave, la preeclampsia grave y la eclampsia, la eritroblastosis fetal grave, la restricción del crecimiento intrauterino, que ustedes pueden verlo en algún texto como con sus siglas, que son RCIU, y tampoco el sufrimiento fetal crónico. Estas 5 contraindicaciones relativas quedan para ser evaluadas en manos del médico tratante. Bien, ya sabemos diferenciar entre lo que es una amenaza de parto pretérmino, o APP, y un trabajo de parto pretérmino, TPP. Y sabemos que tenemos que tener en cuenta cómo son las contracciones, cuál es la dilatación. También hemos aprendido que hay condiciones para evaluar y hacer un diagnóstico de la situación para poder distinguirlos. Sabemos que usamos 3 tipos de drogas en esta patología, que son los corticoides para maduración pulmonar, los antibióticos como profilaxis por si hay una infección y los tocolíticos. También ya sabemos que para el uso de tocolíticos hay contraindicaciones relativas y absolutas y que los clasificamos en 5 grupos, que eran los betamiméticos o agonistas beta-adrenérgicos, sulfato de magnesio, bloqueadores de calcio, inhibidores de PG, de prostaglandinas, y los antagonistas de la oxitocina, entre otros. Entonces, vamos a comenzar a ver los primeros, que son los betamiméticos o agonistas beta-adrenérgicos.
Los betamiméticos son parientes de la adrenalina en cuanto a una estructura química que tienen en común. Dentro de este grupo se incluyen la ritodrina, terbutalina, albuterol, fenoterol, exoprenalina, isoxsuprina, metaproterenol y orciprenalina. ¿Cómo actúan los betamiméticos? Se ligan a receptores de la membrana que se llaman beta 2, que están en el músculo liso uterino, y entonces disminuyen la cantidad de calcio libre y actúan sobre la miosina, que es una sustancia responsable de mantener la fibra muscular, por lo que de esta manera se inhibe la contracción muscular. Las drogas betamiméticas se excretan por orina y pueden disminuir casi la mitad del riesgo de parto pretérmino en 48 horas. Dentro de este grupo vamos a ver tres principales drogas, que son la ritodrina, la isoxsuprina y la exoprenalina, cuyo nombre comercial es Argosian, y normalmente se le dice Argosian más que exoprenalina. Recordemos que lo único que se consigue con drogas tocolíticas es el control de las contracciones para tener un margen de 48 horas con el fin de hacer la maduración pulmonar con los corticoides y que el bebé no tenga que ir a neonatología o a un respirador, como sucede en el 50% de los casos. Pero el otro 50% de los casos es exitoso. En ellos el control de las contracciones es efectivo y con el reposo debido y otras medidas higiénico-sanitarias adecuadas en la madre gestante puede llegar a finalizar el embarazo. Los fármacos betamiméticos tienen efectos adversos maternos y fetales. Entre los maternos, los más comunes son taquicardia, flúter auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias e isquemia. Y pueden producir a nivel de la madre alteraciones metabólicas como retención de sodio, lo que me llevará a tener un aumento de la presión arterial. También pueden provocar intolerancia a la glucosa, por lo que tengo que tener cuidado en el caso de enfermedad de diabetes. Vimos recién que están contraindicados absolutamente. Y también puede producir un descenso en los niveles del potasio que agravaría las condiciones del corazón que necesita de esta sustancia química para funcionar como bomba. A nivel de pulmón, pueden provocar un edema en un 5% de los casos, sobre todo si ya la paciente tiene gestaciones múltiples. No significa necesariamente que sea multípara, es diferente múltiples gestaciones. También puede provocar edema si hay... También puede provocar anemias, cardiopatías e infecciones. Y de este edema pulmonar que hablaba, puede tener una severidad grande. Otro problema que puede ocurrir es que la madre produzca taquifilaxia cuando se administra en un goteo continuo por 24 horas. Recuerden que la taquifilaxia es uno de los 9 factores que modifican la acción farmacológica de las drogas y se trata de una respuesta anormal a responder a la dosis ordinaria de un fármaco. Entre los efectos adversos que provocan los betamiméticos como ritodrina, isoxsuprina o argosiana a nivel fetal tenemos arritmia, isquemia de miocardio, hidropesía fetal, insuficiencia cardíaca congestiva, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia e hiperinsulinismo. Los más comunes son la hipoglicemia y el hilio adinámico. Todo esto provoca un incremento en el riesgo de la hemorragia intraventricular. Las contraindicaciones para los betamiméticos específicamente son cardiopatías, diabetes mal controlada con riesgo de hiperglicemia y cetoacidosis, preeclampsia severa, hemorragia preparto,
hipertiroidismo, preeclampsia grave o eclampsia, uso de digitálicos, que son drogas que aumentan la contracción cardíaca y utilizan los pacientes con alguna cardiopatía, y tampoco se pueden usar cuando la paciente tiene glaucoma.